Bueno, en este video vamos a explicar el tema de genética mendeliana y genética humana. Ya hemos visto en clases anteriores todo lo relacionado con los cruces genéticos realizados por Mendel en las plantas de arveja y cómo relacionó esos cruces para poder establecer la ley de la segregación. En este caso ya vamos a pasar a utilizar el cuadro de Punnett, que fue el que utilizamos para explicar los cruces en las plantas de arveja, ya para determinar características propias en los seres humanos. Entonces vamos aquí con la herencia ligada al sexo. Dice, algunos caracteres se encuentran ligados al sexo, es decir, el gen que sirve para su producción se encuentra en el cromosoma sexual. En las hembras los dos cromosomas sexuales son idénticos y por eso se denominan XX. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos como progenitor 2, o sea, la mamá, la mujer. Entonces tenemos que los cromosomas son XX. En los machos, los dos cromosomas sexuales son diferentes entre sí. Uno es igual al de las hembras, entonces a ese le vamos a poner X y al otro se le denomina Y por ser diferente. Entonces aquí tendríamos al papá, que sería en este caso el macho varón del cruce. Entonces tenemos aquí el cruce entre el progenitor 1, cuyos cromosomas son XY, y el progenitor 2, cuyos cromosomas son X y X. Entonces, al hacer el cruce entre este individuo y este, entonces obtengo que los alelos serían XX. Entre este y este, los alelos serían XY. El cruce entre este y este serían XX y el cruce entre este y este serían XY. Entonces, cuando dos personas deciden tener familia, tener hijos, entonces la probabilidad de que sea niña es del 50% y de que sea niño es del 50%. Porque miren, este sería niña, este también sería niña, mientras que este sería niño y este sería niño. Entonces, dos individuos son XX, niñas, 50%, y dos individuos serían XY, niños, 50%. Entonces, la probabilidad de tener una niña o tener un niño es exactamente igual cuando se concibe o cuando se queda en embarazo. Vamos a examinar aquí ya uno de las enfermedades que está ligada al sexo. En este caso es la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad que se caracteriza porque aquellas personas que lo padecen difícilmente su sangre se estanca, o sea, tienen una sangre que tiene poca coagulación, entonces con cualquier golpe, cualquier cortada, pueden llegar a tener una dificultad muy grande porque pueden perder y perder sangre y nunca estancarse porque no tienen la posibilidad de coagular su sangre, entonces son personas que son muy delicadas. Entonces aquí vemos, vamos a verlo mejor en esta imagen. Aquí tengo un hombre sano, entonces vemos como su alelo X y su alelo Y están en negro, pero va a tener familia o decide tener familia con una mujer que es portadora de la enfermedad. ¿Qué significa portadora? Significa que uno de sus alelos X tiene la enfermedad de la hemofilia, pero como es una enfermedad recesiva, está ahí aletargada, o sea, no se ha manifestado en ella, pero lo puede llegar a transmitir a uno de sus hijos. Mientras que otro de sus alelos es un alelo sano. Entonces, ¿qué pasa con este individuo? Vamos a imaginar que hacemos el cruce acá, entre estos dos, bueno, aquí no me deja rayar, entre estos dos individuos, el progenitor 1 y el progenitor 2. Ay, qué pena, me equivoqué aquí en una cosita. Voy a borrar para escribirlo mejor como nos muestra la imagen. Tengo el progenitor 1, es un papá y el papá está sano. Y la progenitora 2 es una mujer, pero es portadora de la enfermedad. Portadora significa que uno de sus alelos es el que tiene el problema, pero los otros son normales.
Entonces, ¿qué me sale de este cruce? Va a salir una mujer sana, mire, XX negrito. ¿Qué me sale del cruce entre este y este? Voy a obtener un hombre o un niño sano, pero ya el cruce entre este y este me va a dar una X negrita, una X roja, ya la hago, y entre este y este me va a dar, me va a dar una X rojita y una Y normal. Pero entonces, ¿qué obtengo? Miren, un niño sano, que es este, una niña sana, que vendría siendo esta, un niño hemofílico. ¿Por qué hemofílico? Porque él solamente tiene un alelo X y justo ese alelo X lo heredó del alelo de su mamá que tenía como portadora. Este niño es el hemofílico y van a tener una niña portadora de la enfermedad. Mírenla acá. Ella no va a manifestar ser hemofílica, pero puede hacer lo mismo que hizo su mamá, que es transmitírselo a uno de sus hijos. Veamos qué ocurre cuando el cruce se da entre un hombre hemofílico y una mujer sana. Entonces se obtiene un hijo sano, van a obtener una hija portadora de la enfermedad, un hijo sano y una hija portadora de la enfermedad, o sea que los dos varoncitos van a ser sanos, no van a tener el problema, pero las niñas muy posiblemente van a ser portadoras de la enfermedad, todas dos. Entonces existe esa probabilidad. Ahora, ¿dónde se complican las cosas? Se complican cuando el cruce se da entre un hombre que sufre de hemofilia y una mujer que es portadora. Ahí las probabilidades de que tengan un hijo sano es del 25%. ¿Por qué? Porque de los 4 posibles casos, solamente este dio con X y Y sanos. Van a tener la probabilidad de que tengan una hija hemofílica es del 25%. La probabilidad de que tengan un hijo hemofílico es del 25% y la probabilidad de que tengan una hija portadora es del 25%. Entonces aquí ya sí es mucho más grave cuando se cruzan dos personas que tienen uno que tenga la enfermedad y otro que sea portador. Ese era pues un ejemplo de cómo se puede llegar a heredar algo que está ligado al sexo. Ahora vamos a mirar algo que nos ocurre a nosotros y es cómo heredamos nuestro tipo de sangre y nuestro factor RH. Dice que al nacer se extrae una gota de sangre del bebé para conocer su grupo sanguíneo y el factor RH que habrá heredado en función del que tengan sus progenitores. El grupo sanguíneo está determinado por la presencia en los glóbulos rojos de uno o varios antígenos. Entonces existe el antígeno A, el antígeno B o hay sangres en las que se manifiestan el antígeno A y el B. Entonces dice, si en ese tipo de sangre que se analizó aparece el antígeno A, pero no el B, se dice que el tipo de sangre de esa persona es A. Si en esa sangre analizada aparece el antígeno B, pero no aparece el A, entonces se dice que el tipo de sangre de esa persona es tipo de sangre B. Si no tiene ninguno de los dos antígenos, o sea, si no le aparece ni el A ni el B, entonces se dice que la persona tiene un tipo de sangre O. Y si tiene los dos antígenos, o sea, el A y el B, entonces se dice que esa persona tiene un tipo de sangre AB. Entonces viene una pregunta, ¿por qué unos niños tienen el mismo grupo sanguíneo de su padre o su madre y en otros casos no se parece en nada? Lo que ocurre es que en realidad en nuestro grupo sanguíneo no tenemos solo una letra, o sea, un solo alelo. A nosotros en los resultados del examen solo nos dicen una letra, pero la realidad es que no es solo una, son dos, una que viene heredada del padre y otra de la madre. Y nosotros heredamos uno de ellos aleatoriamente, razón por la cual dos hermanos pueden tener grupos sanguíneos totalmente diferentes. Entonces veamos aquí, si la persona tiene tipo de sangre A, sus alelos en realidad pueden ser AA o pueden ser AO. Lo que pasa es que como el O es el recesivo, esa persona, así tenga una O, se dice que su tipo de sangre es A. Las personas que tienen tipo de sangre B, en realidad sus alelos son BB, o sea los dos en dominante,
o una B dominante y una O que es recesiva, pero entonces por ser la O recesiva, su tipo de sangre sería B. Y tenemos personas del tipo de sangre O, pero pues los que son del tipo de sangre O, para poder serlo, significa que sus dos alelos son recesivos, entonces ahí no hay pierde. Ahí ya sé que los dos alelos van a ser OO. Y las personas que son del grupo sanguíneo AB significa que tienen las dos letras, entonces pues los alelos serán A y serán B. Entonces veamos aquí un ejemplo concreto. Entonces yo tengo acá un progenitor 1 cuyo tipo de sangre es AO, o sea, le dijeron en el examen, señor, su tipo de sangre es A. Pero resulta que no era AA, sino que uno de sus alelos era dominante y el otro era recesivo en O. Y tengo una señora que le dijeron, miren señora, su tipo de sangre es B, pero al momento de mirar sus alelos solamente tenía uno dominante y el otro era recesivo. Entonces observemos que puede salir de este cruce y entonces me sale AB, de cruzar este con este me sale BO, tengo que escribir la B de primero porque es la dominante, de cruzar este con este me sale AO, escribo la A de primero porque es la dominante, y de cruzar este con este me sale OO. Entonces miren que obtengo 4 hijos con un tipo de sangre totalmente diferente. El primer hijito, o sea su genotipo, o sea la forma de su gen fue AB y su tipo de sangre coincidió que era la misma, tipo de sangre AB. Tengo otro hijito cuyo genotipo fue BO, pero su fenotipo, o sea, lo que heredó fue un tipo de sangre B. Tuve este otro hijito cuyo genotipo fue AO, pero su tipo de sangre fue A. Y tengo este otro hijito cuyo genotipo fue OO, pero el tipo de sangre de esa persona es O. Entonces miren cómo de dos progenitores pueden salir 4 tipos de sangre totalmente diferentes y ser hermanos, provenir de los mismos papás, pero haber heredado un tipo de sangre totalmente diferente. Ahora, ¿cómo se hereda el factor RH? Es algo muy parecido a lo que ocurre con el tipo de sangre. Lo que pasa es que dice que la persona de RH positiva pueden ser con sus dos alelos positivos o puede ser con un alelo positivo y un alelo negativo porque el positivo es dominante. Entonces domina sobre el negativo. Para que una persona sea de RH negativa, necesariamente sus dos alelos tienen que ser negativos. Es la única forma de que se exprese un RH negativo. Entonces veámoslo acá. Si tengo un progenitor con RH positivo y negativo, entonces me voy a tener este individuo cuyo genotipo será positivo, positivo, entonces tipo de sangre positivo. Clarísimo. Voy a obtener estos otros dos individuos que van a ser positivo, negativo, pero como el positivo es el dominante, entonces el tipo de sangre va a ser positivo. Y voy a obtener un individuo que va a ser negativo, negativo, tipo de sangre negativo. O sea, la única forma de ser de tipo de sangre negativo es que los dos alelos estén en negativos. Entonces veamos este ejemplo más concreto, ya mezclando tipo de sangre con factor RH. Tengo un progenitor 1 cuyo tipo de sangre es A positivo. Mire, el tipo de sangre de esta persona es A positivo. Pero si yo inspecciono, me doy cuenta que la A es negativa y la O es positiva, pero pues ganó el positivo, ¿cierto? Y tiene este otro progenitor cuyo tipo de sangre es AB positivo. Así le sale el resultado en el examen. Pero cuando voy y miro en su interior, la A es positiva y la B también es positiva. ¿Qué sale de cruzar este con este? Me sale A positiva, A negativa. Pero el tipo de sangre de esta persona ya no va a ser así porque en el examen nunca le van a decir eso. Le van a decir ustedes A positivo. De cruzar este con este me sale A positivo o positivo. Miren, tengo una O, pero como la A
es la dominante. Entonces el tipo de sangre de esta persona, el tipo de sangre va a ser A. Y tengo positivo, positivo, entonces va a ser A positivo. De cruzar este individuo con este me va a salir A negativo, B positivo. Entonces recuérdense que cuando aparece A y B, entonces el tipo de sangre será AB. Y hay un negativo y un positivo. Gana si está el positivo, entonces va a tener un tipo de sangre AB positivo. Y me sale, de cruzar este individuo con este, me sale B positivo o positivo, pero el tipo de sangre de esta persona va a ser B, porque la O es recesiva, y tengo positivo positivo, va a ser B positivo. Eso es lo que dice acá. Entonces este sería el genotipo y este sería el fenotipo. Esta es la forma del gen y esta es la característica física que van a heredar. Si ustedes observan, concluyendo, tenemos el 50% de probabilidad de que sean A positivo, tenemos el 25% de probabilidad de que esos hijos sean AB positivo y el 25% de probabilidad de que sea B positivo. Ahora hagamos un ejercicio diferente. Les voy a poner mi ejemplo. Mi papá, su tipo de sangre es O positivo, así le dijeron en el examen, mire señor, su tipo de sangre es O positivo, pero él tenía una de las O en positivo y la otra O en negativo. Y a mi mamá le dijeron, señora, usted su tipo de sangre es A negativo, pero resultó que mi mamá era la A negativo y tenía una O en negativo. O sea, no tenía AA, sino AO. Entonces veamos qué sale de este cruce. Entonces tenemos este con este me da A negativo o positivo, pero el tipo de sangre que se hereda en este cruce es A, porque la O es recesiva, y gana el positivo, entonces A positivo. De cruzar este con este me da A negativo o negativo. Tipo de sangre de esta persona. Entonces el tipo de sangre sería A y negativo, negativo, pues me da A negativo. De cruzar este individuo con este individuo me da O negativo o positivo, pero el tipo de sangre que se hereda aquí en esta condición sería O positivo. La O porque pues no tengo sino ese alelo y el positivo le va a ganar al negativo. Y de cruzar este con este me da O negativo, pues aquí sí está muy fácil el tipo de sangre. No hay otra opción, los dos alelos son O y negativo, negativo da O negativo. Entonces nosotros somos 4 hijos, 4. Yo tengo un hermano que se llama Carlos que heredó este tipo de sangre, él es A positivo. Mi hermano David y yo somos A negativo. Y mi hermana Luisa salió O negativo. Perdón, aquí A negativo y aquí Luisa, mi hermana, es O negativo. Entonces miren cómo de los mismos progenitores obtuvimos diferente tipo de sangre los hermanos. Yo solo tengo el mismo tipo de sangre de un hermano, a pesar de que somos 4. Entonces esos son los diferentes resultados y probabilidades que se pueden dar. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? El ejercicio que ustedes deben desarrollar en el Classroom es que allí en una hoja de cálculo les quedó el ejercicio para que ustedes investiguen cuál es el tipo de sangre del papá y el tipo de sangre de la mamá. Y cuando lo tengan definido, van a tratar de en una hojita rayar cuáles podrán ser los posibles alelos y los RH que tienen ahí para que hagan el cruce y se cercioren de que efectivamente después de realizado el cruce se obtuvo su tipo de sangre. Ustedes hacen el ejercicio, voy a salir de aquí para poderles mostrar en el Classroom más fácilmente qué es lo que les estoy pidiendo. Entran aquí al Classroom, aquí voy a entrar a uno que ya esté asignado para que lo puedan ver mejor. Entonces entran aquí a factor, entonces se llama tipo de sangre y factor RH.
Después de que hagan eso, entonces entran al archivo y en el archivo se van a dar cuenta que aparece para que ustedes puedan hacer el ejercicio. Entonces deben colocar el tipo de sangre, el tipo de sangre del progenitor 1, del progenitor 2. Yo aquí estaba haciendo el ejercicio con base en lo que les había dado de mis papás, pero la idea es que ustedes esta información no la escriban, sino que escriban la propia. O sea, que tengan la información propia de ustedes, de qué tipo de sangre tienen sus papás, y después de definir eso, pues realicen el cruce y cuando ya lo tengan definido, cuando ya lo tengan hecho, pues sencillamente señalan en cuál de los cuadros aparece su tipo de sangre, pero hay que escribir los resultados, o sea, obtuve un individuo con estas características, otro individuo con estas, y escriben todos los resultados aquí abajo, y aquí en el cuadro van a señalar su tipo de sangre. Ese es el ejercicio que tienen que hacer. Si no lo pueden hacer en el Classroom porque no tienen Classroom, pues sencillamente lo hacen en una hoja de cuaderno, le toman la foto y me la mandan al WhatsApp, como hemos hecho con aquellos que tienen dificultades para el Classroom. Espero que haya quedado claro. Si existe alguna duda o inquietud, por favor me la comunican ya de manera interna.